Carl Gustav Jung no fue solo un psicólogo, fue un pionero en la comprensión de las profundidades ocultas de la psique humana. A diferencia de muchos contemporáneos, no limitó la psicología a los comportamientos observables o al pensamiento racional. Jung veía la psique como algo vivo, complejo e inseparable de la dimensión espiritual de la existencia. No consideraba la espiritualidad como superstición o ilusión, sino como una expresión fundamental de la experiencia humana, profundamente entrelazada en la estructura del inconsciente. Jung creía que la vida no es una secuencia de eventos sin sentido, sino un proceso guiado por fuerzas que van más allá de la percepción del ego. Lo que llamamos destino es, a menudo, el despliegue de patrones psicológicos ocultos que buscan expresión. Para él, el mundo exterior no está separado del interior, sino que es un espejo que refleja los movimientos más profundos del alma. Al considerar la pregunta de por qué el universo niega un amor, esta perspectiva lo cambia todo. Si el mundo que nos rodea no es aleatorio, sino que está profundamente interconectado con nuestra realidad interior, entonces, un amor que se bloquea repetidamente no es meramente una desgracia. Es un fenómeno que lleva consigo significado, una revelación que, aunque dolorosa, puede ser esencial para un proceso mayor. Hay momentos en que la vida parece señalarnos a alguien con una fuerza que se siente innegable. Todo en nosotros reconoce a esa persona, y sin embargo, a pesar de la intensidad de la conexión, algo impide su realización. Surgen barreras, el tiempo se colapsa, las distancias crecen. Una y otra vez, la misma fuerza invisible parece alejar este amor. Jung no creía en las coincidencias sin sentido. Comprendía que los eventos en el mundo exterior a menudo revelan un movimiento inconsciente que se desarrolla dentro de nosotros. Cuando un amor es repetidamente negado, cuando las puertas se cierran con una precisión sorprendente, no es simplemente un accidente, es un patrón, y los patrones nunca son sin sentido. Un amor negado nunca se trata únicamente de otra persona. Es un encuentro con las fuerzas más profundas que moldean nuestro camino. La verdadera pregunta no es por qué está sucediendo esto, sino qué está revelando. Aquí es donde la sincronicidad se vuelve esencial. Jung veía ciertos eventos, especialmente aquellos que desafían toda explicación, como manifestaciones de un orden subyacente en la realidad. Cuando se pierde un amor, y sin embargo las señales a nuestro alrededor parecen susurrar su significado, debemos preguntar, ¿qué pasaría si esto no fuera un obstáculo? ¿Qué pasaría si fuera un mensaje? Cuando un amor es negado, la mente busca explicaciones. Fue mal sincronizado, un error, una lección. Pero algunos finales no ofrecen claridad. En cambio, dejan una presencia extraña, como si la historia se negara a cerrarse por completo. El pasado perdura, no solo en los recuerdos, sino en algo menos tangible, un patrón de señales que parecen llamar la atención sobre lo que se perdió. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la alineación de eventos externos con realidades internas de maneras demasiado precisas como para ser descartadas como coincidencia. A diferencia de las coincidencias ordinarias, las sincronicidades llevan consigo un peso, un ritmo, una presencia que exige reconocimiento. Cuando se ha perdido un amor, pero continúa resonando en la vida de maneras inesperadas, la pregunta ya no es si la conexión aún existe, sino en qué forma. A veces, estos momentos llegan de forma sutil. Un nombre escuchado en una conversación no relacionada. Un libro que aparece justo cuando su mensaje es más necesario. Un lugar que una vez se compartió, que de repente se vuelve inevitable. Estas ocurrencias no se imponen a la conciencia, sin embargo, se niegan a ser ignoradas. Crean la sensación de que la realidad misma está respondiendo, moldeando los eventos de maneras que son tanto personales como misteriosas. Otras veces, las señales son innegables. Un sueño que trae de vuelta un detalle olvidado.
una secuencia de números repetidos que aparece solo cuando los pensamientos se dirigen hacia el pasado. Una carta, escrita pero nunca enviada, que resurge años después como si el universo la hubiera mantenido en espera. Estas experiencias desafían la lógica, sin embargo llevan una precisión inquietante que sugiere que algo más profundo está en acción. Jung entendía que el inconsciente se comunica en símbolos, no en palabras. Cuando algo aparece repetidamente, no es al azar, es un mensaje que busca reconocimiento. Un amor que fue negado, pero se niega a desvanecerse, puede que no esté pidiendo volver. Puede estar revelando algo inacabado, algo invisible, que debe integrarse antes de que el capítulo pueda cerrarse de verdad. Algunos ignoran estas señales, desestimándolas como trucos de la mente. Otros se sienten atrapados por ellas, confundiendo su presencia con la prueba de que el amor debe ser reavivado. Pero la sincronicidad no es ni una promesa ni un mandato. No dicta acción, exige conciencia. El inconsciente siempre está hablando, pero pocos escuchan, y aún menos comprenden que estas señales no se refieren a la otra persona. Se refieren a lo que está sin resolver en el interior. Desestimar la sincronicidad es perder una oportunidad. La psique no desperdicia energía enviando las mismas señales sin propósito. Si ciertas imágenes, recuerdos o eventos regresan de manera persistente, no están llevando a alguien de vuelta al pasado, están impulsándolos hacia el entendimiento. El significado rara vez es inmediato, pero nunca carece de relevancia. Ignorar estos patrones no los borra. Cuanto más se resisten, más insistentemente aparecen. Hay momentos en que la vida parece insistir en hacerse notar, hablando a través de los eventos en lugar de ofrecer explicaciones. La pregunta no es si estas señales importan, es si uno está dispuesto a reconocer su presencia. La presencia de la sincronicidad en momentos de pérdida sugiere que algo más profundo está en acción. Un amor que desaparece, pero continúa resonando a lo largo de la vida, no es solo una historia de separación, es una confrontación con las fuerzas invisibles que moldean el crecimiento personal. Si estos patrones no son aleatorios, entonces, ¿qué los guía? Jung creía que, más allá de los deseos efímeros del ego, existe algo más, el sí mismo, el núcleo de la psique, moviendo los eventos en una dirección que la mente consciente quizás aún no comprenda. No todo lo que el corazón desea está destinado a ser. El sí mismo no opera conforme al anhelo, sino conforme a la integridad. Mientras el ego persigue la comodidad, la realización y la certeza, el sí mismo se ocupa de un camino mayor, uno que a menudo requiere desvíos, obstáculos e incluso desamores. La experiencia de un amor negado no se trata únicamente de la pérdida de otra persona. Se trata de la desalineación entre lo que se desea conscientemente y lo que se necesita inconscientemente. Algunos amores llegan como revelaciones, reconfigurando todo lo que tocan. Despiertan algo enterrado, agitan emociones que una vez estuvieron dormidas y luego, sin previo aviso, se disuelven. La pérdida se siente injusta, como si algo esencial hubiera sido arrebatado antes de que pudiera desplegarse por completo. Pero el sí mismo no quita sin propósito. Cuando un amor es negado a pesar de su profundidad, a menudo es porque conduciría lejos de lo que es más necesario para la individuación. Existe una parte de la psique que ve más allá del dolor temporal. El sí mismo no rechaza el amor de forma arbitraria. Redirige. Lo que se siente como pérdida puede ser protección. Un amor que parece encajar perfectamente en la superficie puede, de maneras invisibles, alejar el alma de su verdadero curso. La mente consciente busca comprensión, pero el sí mismo habla en un idioma diferente. No uno de explicaciones, sino de movimiento, moldeando las circunstancias de formas que solo más tarde se hacen claras. La resistencia a esta guía es natural.
el ego insiste en que lo deseado debe ser correcto. Lucha contra las barreras, convencido de que deben ser superadas. Pero cuando las mismas puertas se cierran repetidamente, cuando la misma relación no puede mantenerse a pesar de todos los esfuerzos, hay una voluntad más profunda en juego. El sí mismo no necesita permiso para intervenir. Se mueve en consonancia con algo mayor, incluso cuando ese movimiento se siente como pérdida. Un amor que se niega repetidamente no es solo un evento externo, es un reflejo de la arquitectura interna de la psique, la tensión entre el anhelo y la evolución. Cuando el sí mismo dice no, no es crueldad, es un acto de dirección, empujando al individuo hacia algo que la mente aún no comprende. La pregunta no es si el sí mismo está hablando, la pregunta es si uno está dispuesto a escuchar. La ausencia de amor a menudo llega en silencio, sin embargo, transforma todo lo que toca. No deja espacio para la preparación, ni tiempo para que la mente cree defensas. Un día, el amor está presente, llenando los espacios de la vida cotidiana con calidez. Al siguiente, desaparece, dejando detrás una quietud, un vacío persistente. Nada parece haber cambiado externamente. Sin embargo, en el interior, todo se siente diferente, desconocido, incompleto. Jung llamó al proceso de moverse hacia esta integridad la individuación. La individuación no comienza cuando todo se siente seguro, cómodo o perfectamente alineado. Comienza precisamente en el punto de la ausencia, cuando una persona debe confrontar lo que queda una vez que el amor ha sido despojado. El sí mismo, en su silenciosa sabiduría, permite que esta ausencia ocurra, no como castigo, sino como una invitación a crecer más allá de la comodidad de lo familiar. Inicialmente, la ausencia se siente imposible de aceptar. Crea una tensión interior, una necesidad urgente de entender, de resolver, de recuperar lo que ha desaparecido. Los recuerdos resurgen sin invitación, cada uno amplificando la sensación de pérdida. Los lugares que una vez brindaron alegría, ahora se convierten en recordatorios de algo ausente. Los amigos ofrecen consuelo, pero sus palabras no pueden alcanzar las partes más profundas que permanecen sin respuesta, sin resolver. La vida sigue externamente, pero internamente, algo se niega a avanzar. La individuación florece precisamente en estos espacios de pausa interna. Donde antes había conexión, ahora hay soledad. Y en esa soledad, aspectos del yo que estaban ocultos por la relación emergen. Los miedos que antes se suavizaban con el amor, de repente parecen más agudos. Los patrones de comportamiento que antes se excusaban por la compañía, ahora se revelan por completo, exigiendo reconocimiento y transformación. La persona en que uno se convirtió dentro de ese amor comienza a desprenderse como una piel vieja, abriendo paso a algo crudo, incierto, pero auténticamente vivo. Sería más fácil, tal vez, llenar el silencio de inmediato, avanzar rápidamente hacia otro amor, otra distracción, otra forma de suavizar el malestar. Pero la individuación no se desarrolla en la distracción. Se desarrolla enfrentando el vacío. Pide paciencia y exige honestidad. Cada momento pasado, solo con la ausencia, revela otra parte del yo que había sido pasada por alto, descuidada o olvidada. Poco a poco, lo que comienza como una sensación de vacío se transforma en otra cosa. Se hace evidente que lo que se sentía como pérdida era, de hecho, una invitación a reconectarse consigo mismo de maneras que eran imposibles dentro de la comodidad del amor. La individuación no es el proceso de borrar el amor de la memoria, sino el proceso de entender quién uno es más allá de él. Un amor negado no es simplemente algo arrebatado. Es también una oportunidad para reclamar una profundidad de autoconocimiento que el amor por sí solo nunca podría ofrecer completamente. El camino a través de la ausencia requiere la disposición a mantenerse abierto,
incluso cuando el instinto es cerrarse. La pérdida del amor no se acepta fácilmente porque parece llevar consigo una acusación, que algo dentro de uno mismo no fue suficiente. Pero la individuación cambia esta perspectiva. La ausencia no refleja insuficiencia. En cambio, destaca aspectos del yo que claman por crecimiento, atención y reconocimiento. Desvía la atención de la validación externa hacia la verdad interna. Esto no borra el dolor ni promete una claridad inmediata. En cambio, ofrece significado, reconfigura la manera en que se entiende el amor, no como un premio que se gana o se pierde, sino como un reflejo del yo. En esta reconfiguración, la ausencia se convierte en maestra. La soledad que una vez se resistió se transforma lentamente en algo necesario, valioso, incluso sagrado. Lo que comienza como vacío termina en una comprensión profunda. La individuación, en su forma silenciosa, transforma la pérdida en entendimiento, la ausencia en presencia, no la presencia de otro, sino la presencia de uno mismo, completo y entero, quizás por primera vez. En el vacío que sigue al amor perdido, algo comienza a cambiar silenciosamente. Lo que al principio se sintió como un vacío doloroso, se revela lentamente como un lugar de potencial oculto. Jung veía claramente este potencial oculto, describiéndolo a través de la poderosa imagen de la alquimia, el antiguo arte de la transformación. Para Jung, el amor no es meramente una conexión emocional, es una fuerza capaz de provocar un profundo cambio interior. Cuando el amor desaparece, el alma se encuentra en el calor de un fuego invisible, quemando lo que ya no sirve a su propósito más profundo. La alquimia hablaba de la transformación a través del fuego, un proceso de descomposición de impurezas para descubrir algo más valioso. De manera similar, la pérdida del amor puede sentirse como un fuego encendido en el interior, incómodo, devorador e imposible de ignorar. Lo que quema no son simplemente recuerdos o apegos, sino capas de identidad que antes se sentían seguras. Cada momento de anhelo o dolor revela otra capa lista para ser entregada. Al principio, las llamas se sienten duras, casi insoportables. El amor que una vez brindó consuelo y seguridad, ahora genera un malestar implacable. El deseo de escapar, de reprimir este fuego interno, se intensifica. La distracción se vuelve tentadora. Relaciones que antes parecían impensables se convierten en oportunidades para escapar. Sin embargo, al igual que el fuego del alquimista, estas llamas resisten apagarse fácilmente. Persisten precisamente porque cumplen una función más profunda, exigiendo reconocimiento en lugar de escape. Lo que parece ser destrucción se revela lentamente como purificación. A través de la pérdida, el alma se enfrenta a las ilusiones que una vez sostuvo con firmeza. Creencias sobre cómo debería ser el amor, en quién se debía convertir uno dentro de las relaciones y lo que requiere la felicidad. Estas ilusiones se desmoronan silenciosamente, exponiendo verdades que el corazón podría haber ignorado de otra manera. El fuego emocional revela motivos ocultos y heridas enterradas, llevándolos a la superficie, no para castigar, sino para sanar. El proceso es delicado, lento y a menudo incómodo. Los alquimistas sabían que la transformación requería paciencia, atención y coraje. De igual manera, navegar por la ausencia del amor demanda el coraje de mantenerse presente ante el malestar en lugar de huir de él. El dolor se convierte en el instrumento de la conciencia, exponiendo capas del yo que no podrían emerger en la comodidad. La intensidad del fuego clarifica las prioridades, mostrando lo que realmente importa y lo que era meramente superficial. Gradualmente, la claridad comienza a surgir de las llamas. El alma reconoce aspectos de sí misma que antes estaban ocultos bajo la dependencia y el deseo. Cualidades como la fortaleza, la resiliencia y la autenticidad aparecen inesperadamente,
naciendo directamente de las cenizas de la pérdida. El fuego no consume sin cesar, transforma. Finalmente, el corazón aprende a abrazar la soledad sin sentirse disminuido por ella. La alquimia no promete alivio inmediato ni consuelo simple. En cambio, enseña el valor de mantenerse presente a través de la incertidumbre, de encontrar significado en el malestar. La transformación del alma a través de la pérdida se vuelve menos acerca del amor externo y más acerca de descubrir una verdad interior más profunda. El amor, cuando se pierde, se revela como un espejo y un catalizador, una fuerza que refleja partes ocultas de la psique, mientras simultáneamente enciende la fuerza necesaria para enfrentarlas directamente. En esta alquimia oculta, la ausencia del amor deja de ser simplemente pérdida. Se convierte en una invitación a una relación más profunda, no con otra persona, sino con las partes de uno mismo que han esperado pacientemente ser descubiertas. El fuego de la transformación no pasa sin dejar su huella. La ausencia del amor reconfigura todo, transformando las emociones familiares en algo irreconocible. Lo que antes era calidez se convierte en vacío. Lo que antes ofrecía certeza, ahora se siente distante e inalcanzable. Pero Jung comprendió que el sufrimiento no era simplemente un dolor que debía ser soportado, era una fuerza que podía romper ilusiones y abrir puertas a algo mayor. El sufrimiento, cuando se enfrenta sin resistencia, se convierte en un umbral para la trascendencia. Algunas heridas se niegan a desvanecerse rápidamente. El mundo sigue adelante, pero algo en el interior permanece atascado en el momento en que se perdió el amor. La mente busca significado, tratando de reconstruir una historia que tenga sentido. Pero el sufrimiento resiste toda explicación. No ofrece respuestas de inmediato. Persiste, exigiendo atención, insistiendo en ser sentido antes de poder transformarse en otra cosa. Los recuerdos tienen peso, arrastrando el pasado hacia el presente de maneras que parecen imposibles de controlar. Un aroma familiar, una frase al pasar, la forma de una sombra en el momento equivocado del día. Cada uno es suficiente para reabrir lo que se creía que estaba sanando. Pero el sufrimiento no es el enemigo. No llega para castigar o destruir. Llega para revelar lo que aún permanece sin resolver. Llega un momento en que el sufrimiento ya no se siente como algo que le sucede al individuo, sino como algo que sucede en su interior. El dolor cambia. Ya no se trata de otra persona ni de lo que se perdió. Se convierte en cuestión del yo, de las heridas que existían mucho antes de que llegara el amor, de los miedos que el amor una vez cubrió, pero nunca sanó. El sufrimiento obliga a confrontar lo que siempre estuvo allí, esperando en los espacios silenciosos bajo la distracción. Jung veía el sufrimiento como una parte natural de la transformación, no como un obstáculo a evitar. Despoja de narrativas falsas, dejando solo lo que es real. No borra el amor, ni exige el olvido. En cambio, pide algo más profundo: la disposición a ver lo que ha estado oculto bajo el anhelo. La mente se resiste, buscando escapar. Pero el sufrimiento, cuando se enfrenta de verdad, conduce no a la destrucción, sino a la trascendencia. Existe un umbral entre la pérdida y el entendimiento, un espacio donde el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en otra cosa. Ya no tiene poder sobre el corazón, ya no define al yo. En cambio, revela lo que permanece una vez que todo lo innecesario ha caído. El sufrimiento no desaparece en el momento en que se comprende su propósito. Persiste, reconfigurando pensamientos, atrayendo el corazón hacia lugares que antes había ignorado. Lo que una vez pareció injusto, comienza a revelar sus patrones, y con esos patrones viene una realización. Existe una fuerza que se mueve bajo la vida, moldeando las experiencias de maneras que la mente consciente no puede predecir.
Jung veía esta fuerza como algo más allá de la voluntad personal. El alma tiene su propia dirección, y cuando entra en conflicto con los deseos del mundo, surge tensión. Hay momentos en los que todo parece alineado para el amor, y sin embargo, las circunstancias se deshacen sin explicación. Dos vidas se cruzan, algo innegable surge entre ellas, pero en lugar de fusionarse, son separadas. La conexión es real, pero no se desarrolla. La mente lucha contra este desenlace, creyendo que si algo se siente profundamente, debe ser perseguido. Pero el alma no se mueve por urgencia. Sigue un ritmo más allá de lo que el ego puede comprender. Un amor negado a menudo se confunde con desgracia, pero puede ser un acto de precisión. Algunas relaciones no llegan a completarse porque no están destinadas a ello. No son fracasos, son hitos en el camino, que moldean la trayectoria sin llegar a ser el destino. La pérdida no es sin sentido. Redirige, obliga a la reflexión y deja tras de sí una pregunta que no puede ser respondida solo con lógica. La resistencia surge cuando el amor es bloqueado. Cuanto más se niega algo, más insiste el corazón en que debe ser luchado. Pero al alma no le preocupa la conquista. No mide el amor por la posesión. Se guía por algo más profundo, algo que no siempre se alinea con los deseos inmediatos del mundo. La mente ve pérdida, el alma ve movimiento. Lo que el mundo quita es a menudo lo que el alma no necesita conservar. Un amor que se desvanece a pesar de todo esfuerzo no es necesariamente perdido. Puede que ya haya cumplido su propósito. La tensión entre lo que se desea y lo que se desarrolla no es un error. Es la evidencia de algo mayor en acción, algo que no se explica por sí mismo, sino que pide ser confiado. El universo no niega el amor sin motivo. Lo que al principio aparece como pérdida, rechazo o desalineación cruel, a menudo lleva consigo un significado que solo el tiempo revela. Jung comprendió que la vida no es aleatoria. Se mueve de maneras que se alinean con patrones más profundos, moldeando cada experiencia con una precisión que la mente consciente lucha por percibir. Cuando un amor se bloquea repetidamente, cuando ningún esfuerzo puede mantenerlo, la respuesta ya está dada. No está destinado a permanecer. Algunas separaciones se sienten antinaturales, como si algo esencial hubiera sido arrebatado antes de que pudiera desplegarse completamente. El corazón se niega a aceptarlo, convencido de que el amor, cuando es real, debe persistir. Pero, ¿y si la negativa del universo no es un castigo, sino una corrección? ¿Y si no es un final, sino una redirección hacia algo invisible? La mente se resiste, buscando explicaciones alternativas. Sin embargo, el sí mismo se mueve con claridad. No toma lo que es necesario. Solo elimina lo que ya no sirve al camino hacia adelante. Llega un momento en que la lucha se disuelve, no porque el anhelo desaparezca, sino porque ya no define al yo. La persona que quedó atrás, el amor que nunca se formó por completo, los momentos que se sintieron como destino, pero nunca llegaron a concretarse, ya no tienen el mismo peso. Lo que antes se sentía como ausencia, comienza a tomar forma como otra cosa, algo inesperado. La pérdida no desaparece, pero su propósito empieza a desplegarse. Un amor negado nunca se trata únicamente de la otra persona. Es un encuentro con algo mayor, el movimiento de la psique, la precisión del inconsciente, la guía silenciosa de algo más allá de la voluntad personal. El amor, cuando realmente está destinado a permanecer, no necesita ser forzado. Se alinea, y cuando no lo hace, enseña. El universo no desperdicia energía, eliminando lo que es esencial. No quita sin propósito. Si un amor es negado, es porque pertenece al pasado, no al futuro. La lección no reside en reclamar lo que se perdió, sino en comprender lo que se reveló en su partida.
No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos existen únicamente para despertar lo que ha estado esperando ser visto durante mucho tiempo. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior cambió, suscríbete y mantente conectado. Tu apoyo mantiene este espacio vivo. Y si encontraste un valor real aquí, considera dejar un super thanks. Realmente marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.